es que se enclave y ahora sí está. Pero me dice que estoy presentando, pero no estoy presentando. Ahora sí, ya. Ahí arrancamos, sí, estamos en el asunto ya, ahora sí, ya. Ya nos quitamos de encima el Fuku. Hombre, qué maravilla, hombre. Cosa, hombre. El señor cuando empieza a molestar un cuento, yo, cuando dice no es no ya. Y bueno, vamos a ver si el hombre me deja o no me deja. Claro que sí me tiene que dejar. Bueno, yo estoy presentando y veo que en la pantalla acá no me sale. ¿Por qué? ¿A usted no le está saliendo nada? Conteste uno, por favor. No. Nada. A mí sí, profe. ¿Sí te sale? ¿Qué te sale? A mí personalmente no me está saliendo nada. Ah, ya, sí, verdad, ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Sí está saliendo. Claro ahora que sí está sale, saliendo. profe. Sí, señor. Ahora sí, velo ahí. Y ahí está el hombre. Es que el hombre está pesado. ¿Esto qué? Como si yo hubiera subido un archivo ahora mismo. En el canal. Ay, caramba, ay, carambola. Esteban Gamonreal. Vamos a empezar enseguida. OutSystems, la plataforma de desarrollo de aplicaciones full stack más completa para desarrolladores profesionales. Crea rápidamente aplicaciones web móviles, chatbots y aplicaciones. Prácticamente todos los motores diésel hoy en día utilizan un sistema de inyección al que se denomina Common Rail. ¿Cómo escuchan el audio? Es un conducto que se ocupa de distribuirle el combustible a todos los inyectores y se ocupa de mantener la presión dentro de ese conducto constante, como para que no haya fluctuaciones y la presión con que se inyecta sea exactamente la misma en todo momento. Estamos bien, hablando de presiones sumamente altas, 2.500 veces la presión que soportamos en la atmósfera, 2.500 atmósferas, una barbaridad de presión. Imagínense un pequeño taco muy finito de una mujer con 50 bolsas de cemento arriba, el efecto de presión que tiene. Esa es la presión que están inyectando los sistemas de alta presión hoy día. ¿Cómo se controla esa presión? Bueno, desde que llega al tanque de combustible lo toma una bomba de baja presión, por supuesto con un montón de sistemas de filtrado de niveles. Hoy en día los filtros de combustible han tomado una relevancia que antes no era tan estricta, porque las toberas, los inyectores, las huelgos tienen luces extremadamente pequeñas y no toleran ninguna partícula. El filtrado de combustible hoy en día es absolutamente necesario. Van a un sistema en el cual eleva la presión media y después finalmente un sistema de alta presión, controlado electrónicamente, que es el que va a hacer llegar esa presión de 2.500 kilos por centímetro cuadrado a ese tubo, ese receptáculo, ese common rail, que sostiene esa presión de la manera más regular posible,
para que pese a los pulsos que le van proveyendo los distintos inyectores, a medida que tienen esas inyecciones múltiples, la presión se mantenga lo más constante posible. La precisión de la inyección, tanto en tiempo como en cantidad, depende mucho de que esa presión sea constante. Y eso solamente un sistema de presión mecánica controlado electrónicamente puede lograrlo. Y se terminaron las inyecciones de una sola vez, como eran los viejos motores, dicen 2 a lo sumo, una preinyección y inyección posterior. Hoy en día esa inyección es múltiple, hasta 8 inyecciones simultáneas se van regulando para eficientizar esa combustión, para eficientizar los gases de escape, para minimizar el consumo y para minimizar las porquerías que puedan salir por el tubo de escape. Pero fundamentalmente, ¿por qué semejante presión? ¿Por qué estamos usando 2.500 kilos por centímetro cuadrado? La explicación primaria de eso es que si usted hace pasar un líquido a mucha presión a través de un orificio muy pequeño, se pulveriza, y cuanto más pequeño sea el orificio, más fina va a ser esa pulverización. Y cuanto más alta sea la presión, más fina todavía va a ser esa pulverización. No todos los líquidos se pueden someter a eso. El agua, por ejemplo, no lo tolera y por eso que se llama el gasoil se rompe todo. Pero, por ejemplo, el gasoil sí lo tolera. Entonces usamos presiones tan altas para que ese spray dentro del cilindro genere las notas más pequeñas posibles. Ya se está casi en el límite de presión por una cuestión de resistencia de materiales. Pero esas tan pequeñas gotitas encuentran el oxígeno en ese aire que le metimos a presión ahí adentro y se queman de la manera más eficiente posible. De esa manera estamos aprovechando al máximo el combustible y quemándolo de la mejor manera posible. Es decir, estamos ganando en economía, estamos reduciendo emisiones y estamos reduciendo partículas de carbón. Un balance casi perfecto. Encuentran el oxígeno en ese aire que le metimos a presión ahí adentro y se queman de la manera más eficiente posible. De esa manera estamos aprovechando al máximo el combustible y quemándolo de la mejor. Bueno, ahí, esa imagen que está ahí me refleja a mí los componentes del sistema Carbon-Riel. Inicialmente vamos a ir señalando ahí en esa imagen cuáles son los componentes. Tengo el riel común, míralo, esto es un riel común, se llama. ¿Ok? Y esto es un regulador de presión, ¿ok? Por un lado, y por el otro lado tengo un sensor de presión de combustible, ¿ok? Bueno, tengo esos dos elementos ahí en el riel, pero resulta que también tengo unas válvulas de entrega. Mira, ¿cuántos cilindros tiene este motor? Tiene 6, 3 y 3, 6. Dentro de las válvulas de entrega hay unas válvulas de caudal, de regulación de caudal, que tienen como misión sellar los inyectores cuando ellos finalizan el proceso de inyección para que se produzca la combustión en el motor. ¿Ok? Bueno, tengo otros elementos, vamos a mirarlo. Tengo la bomba, vamos a mirar la bomba por aquí la vi dando vuelta para ahí. Ahí sale la bomba, vamos a ver. No todos los líquidos se pueden someter a eso. El agua, por ejemplo, no lo tolera y por eso que se llama el gasoil se rompe todo. Pero, por ejemplo, el gasoil sí lo tolera. Entonces usamos presiones tan altas para que ese spray dentro del cilindro genere las gotas más pequeñas posibles. Ya se está casi en el límite de presión por una cuestión de resistencia. Me gusta señalar las cosas. Esa es la bomba. Esta es la bomba de alta presión, esta que está aquí. Este mazo, con este piñón. ¿Ok? Ahora, aquí atrás, hay una bomba de transferencia o de piñones, ¿ok? O de engranajes. Es la bomba que succiona el combustible del tanque hacia la bomba principal. Pero en el tanque también tengo una bomba electrónica, ¿se recuerdan? Ahí hay una bomba electrónica que ella succiona y entrega el combustible acá a la de transferencia. O sea, tiene 3 bombas prácticamente, una en el tanque, que es electrónica, una de transferencia, que es de piñones, y la otra de alta presión, que es una bomba lobular o una bomba de una excéntrica, que entre otras cosas las vamos ahora a estudiar. Vamos a estudiar de salida la bomba, ¿ok? Vamos a ver la bomba de Carbon-Riel o riel común. Vamos a mirar un video con esa bomba y vamos a arrancar y vamos saliendo de los componentes uno por uno, porque yo voy a meter el sistema de lleno de una vez. Entonces voy con la bomba de alta presión
Monreal. Bueno, voy a agregarte algo que tengo que decirte. Ojo, mira que hay Delphi, Bosch, hay Siemens, ¿ok? También. Entonces, debo tener en cuenta de que hay varias, no hay una sola. No hay una sola bomba de este tipo, sino hay varios tipos de bombas. Inicialmente te voy a poner uno que tú puedas ver cómo funciona. Vamos a ver si encuentro uno por acá que se ve más a 3 dimensiones. Ese que está aquí, este que está aquí. Este se veía a 3 dimensiones. Este. Ok, bueno. Mira, esta es una bomba que comprende 3 elementos de bombeo. ¿Ok? Tiene la bomba de suministro, que es de engranaje, del lado de atrás. Ok, mírala aquí. Listo. Esa es la bomba de suministro, de engranaje. ¿Esa bomba es chiquitica, profesor? Sí, esa bomba es chiquitica. Ok, listo. Tiene una excéntrica, ver aquí en el centro, que acciona 3 elementos de bombeo, 1, 2 y otro que está acá, 3. Son 3 elementos. Algunas de esas bombas traen 2 elementos de bombeo. Ok, esa trae 3. Listo. Esta es Bosch. ¿Ok? Tiene sus 3 elementos de bombeo. Mira la excéntrica. Tú la desarmas y así como la desarmas, así estás viendo lo que estás viendo ahí en 3 dimensiones en este momento. Es un dibujo de 3 dimensiones lo que hicieron ahí, una proyección. Hay una válvula reguladora de presión, ¿verdad? Ahí donde la tienes, ¿ok? Que va regulando la presión de cada uno de los elementos de bombeo para la entrega en cada uno de los cilindros. Bueno, quieto. Normalmente la bomba le va entregando al riel común combustible constantemente, no deja de mandarlo. Profe, y eso ¿cómo se llama? No revienta el riel común, no, porque el riel común se presuriza y al presurizarse, él va entregándole a los inyectores combustible a alta presión. El resto, el regulador regula y te lo manda nuevamente acá a la bomba de suministro. ¿Para qué? Para evitar que quede en vacío la bomba. O sea, hace un círculo vicioso. ¿Ok? Tiene un eje, pero aquí otro lo tiene, un eje cónico, que es ¿para qué? Hombre, para alojar la excéntrica que normalmente estabas viendo ahora. Esa bomba desarmándola, hasta ahí, aquí está la bomba Camorriel. Diagnóstico de la bomba Camorriel. Diagnóstico de la bomba Camorriel. Yo lo vi por ahí, por aquí. Que es donde te la desarman totalmente. Es un laboratorio Bosch, ¿oyeron? Vamos a mirar esa bomba internamente. ¿Cómo le hacen el mantenimiento en los laboratorios Bosch? Podemos saber el estado que guarda una bomba al sistema Camorriel para determinar la presión que va a darnos para el arranque. Hola, soy Juan Carlos Costa Jiménez, tu asesor técnico LICE. Acompáñame a descubrir. Robert Bosch maneja un kit para la alta presión. Este kit contiene mangueras para soportar presiones arriba de las 20.000 libras de presión. ¿Correcto? Hay un tío acá. Específicos para crearlo el que tú necesitas para tu unidad. Rieles para estar comparando la presión entre lo que da el motor y lo que da tu estándar. Es muy importante estar comparando estas presiones para poder determinar lo que tú requieres. Este tipo de pruebas se tiene que hacer en la unidad. Es muy importante para poder determinar el estado que guarda la bomba del sistema correcto y evitar los malos entendidos en los laboratorios y los talleres. Para ello, voy a demostrarles este sistema Camorriel, aplicaciones existentes, donde tenemos la sección de sensores, la sección de la computadora y los actuadores. En esta sección tenemos los inyectores, el riel y la bomba de alta presión Bosch. Para la prueba, los componentes que vienen incluidos en el kit de alta presión Bosch son los siguientes. Es el contenedor de combustible con un sensor de presión. Su conector para transferir la información del sensor al display. El display puede medir
en bars o en megapascales. Una manguera que puede resistir hasta 80 bars de presión no es de alta presión, es para verificar la presión que me está entregando la bomba. Bien, entonces desmontaremos el conector que viene de la bomba hacia la entrada del rey. Obviamente ya no hay presión, pero queda combustible. Retirando. Bien, ahora ya retiré el sistema del tubo hacia el está todo bien limpio, partículas. Entonces tenemos la manguera negra. La manguera negra la voy a conectar a la entrada de esta bomba. Ahí está perfectamente bien, que viene el conector. Y la entrada también, la salida de esta bomba, la voy a mandar a la entrada del conector del depósito de combustible más la presión. En este momento voy a hacer esta operación. Ahí está bien. Ahora sujetamos la bomba. Muy bien. Y apretamos esta parte. Entonces ya tenemos instalado el sistema que va a estar midiendo la presión que va a poder ejercer la bomba al momento de la radio vía un sensor de presión. Para ello voy a conectar el cableado. El conector listo. Ahí está, embonado. Y ahora conecto la parte donde va el display. Lo desciendo. Es un laboratorio, Diego. Laboratorio Bosch. Para este tipo de pruebas es muy importante tener una batería bien cargada. No una carga mira que hemos desconectado la altura de la entrega la bomba a la entrada del proyecto. Entonces va a ser pura marcha nada más. La marcha vamos a dar entre 100 y 150 minutos y en eso vamos a poder observar la presión de alta presión. Bien, voy a encender la humedad entre 100 y 150 revoluciones. Ahí. Y ahora podemos ver la presión que me está dando. 509 bars, lo cual para el arranque es una presión excelente. Quiere decir que con esto estamos asegurando que nuestra bomba va a proveer la presión necesaria para que el motor pueda arrancar con facilidad. Amables colegas, recuerden que este tipo de pruebas las pueden realizar nuestra red de servicios. En la descripción del video pueden encontrar la página donde están las direcciones más cercanas a su localidad. En pocas palabras te está diciendo el señor, tú no puedes hacer esas pruebas. ¿Por qué? Porque eso lo tiene que hacer un técnico que esté patentado con Bosch, o con Siemens, o con Delphi, ¿ok? Ojo a eso. No puedo hacer esas pruebas yo porque eso es un sistema electrónico, un sistema especial, un sistema de alto rendimiento y debo hacerlo. Okay, bueno. Ahora sí entramos a lo nuestro, a lo que ya vamos a desarrollar, que es lo que tenemos ahora en pantalla. Ahí, bueno, perfecto. Sistema de inyección directa diésel, Camuriel. Ojo, este sistema de inyección es directa, oíste. Vamos a ver las generalidades del sistema, de qué se trata. Es un sistema que se utiliza mucho en lo que es
en la aplicación de vehículos de turismo, industriales, locomotoras y barcos. De alta presión de inyección hasta aproximadamente de 1.400 bares. Multiplique eso por 14.5 le da el PSI o libra pulgada cuadrada. La comienzo de la inyección es variable y la posibilidad de inyección previa, principal y posterior se da también. Hay una presión de inyección adaptada al estado del servicio. En el riel común están separadas la generación de presión y la inyección, ¿ok? La presión de inyección se genera independientemente del régimen del motor y del caudal del mismo. El combustible para la inyección está en disposición del acumulador y el combustible de alta presión del riel. El conductor preestablece el caudal de inyección en la unidad de control EDC. ¿Qué es el EDC? Es una unidad que es como un computador, es un computador. Lo único que hace es medir la cantidad de combustible en milisegundos que le entrega a la cámara de combustión de acuerdo a la cantidad de aire que entra por el turboalimentador, ¿ok? La parte de la unidad de control, los sensores, el riel común, abarca unidad de control, el sensor de revoluciones del cigüeñal, el sensor de revoluciones del árbol de leva, el sensor de pedal del acelerador, el sensor de presión de sobrealimentación, el sensor de presión del riel, también el sensor de temperatura del motor y el medidor de masa de aire. La unidad de control registra el deseo del conductor y el comportamiento actual del motor y del vehículo. El sensor de revolución del cigüeñal determina la velocidad de rotación del motor, donde se encuentra el señor montado en el árbol, en el eje del cigüeñal, ¿ok? Bueno, del lado derecho de tu llanta. Ahí tú quitas la llanta y aparece el sensor. Tienes que tener mucho cuidado en los vehículos modernos de que al quitar la llanta no me vayas a dañar el sensor. Oíste, el sensor del árbol de leva determina el orden de inyección o fase, ¿ok? El potencímetro, que es el del pedal, o potenciómetro, comunica a la unidad el control, la solicitud del par motor realizada por el motor. El medidor de masa de aire determina la cantidad de aire actual con el fin de adaptar la combustión conforme a las prestaciones sobre las emisiones tóxicas. Los sensores de presión de sobrealimentación informan a la ESM para la regulación del combustible. Los sensores de temperatura del motor y aire, ya saben que el sensor de temperatura del motor es el mismo del líquido refrigerante, oíste, y que se encuentra en la caja del refrigerante o se encuentra en toda la mitad del bloque motor. El sensor de sobrealimentador informa sobre para la regulación del turbo. El sensor de temperatura del motor y aire permiten adaptar las condiciones de servicio, los valores teóricos sobre los comienzos de inyección, inyección previa y otros parámetros. Este es el esquema del sistema Cammon-Riel en el motor. Están los diferentes actuadores y sensores. Está el captador de presión de aire de admisión, el turbocompresor, el debímetro, el filtro de aire, el catalizador catalítico, la válvula Wasteget, la válvula EGR, el mando EGR, el mando de presión de sobrealimentación, el EDC, el sensor de presión atmosférica, testigo de avería, conector, diagnosis, interruptor inercial, relé de inyección, batería, motoventiladores, compresor, tengo el testigo de temperatura del motor, indicador de temperatura del motor, sensor de pedal del acelerador y sensor de velocidad del vehículo. También el testigo de precalentamiento, ¿ok? Y el sensor del pedal del acelerador, sensor de velocidad del vehículo, el testigo del precalentamiento, el cuentavueltas codec, el contador freno, el ordenador de a bordo y el contactor de embrague. Está el NDC motor, la bomba previa, el depósito, el recalentador del ACPM, el relé, el regulador de presión de alta presión, bomba de alta presión, desactivador del tercer pistón, que lo tiene la bomba principal de alta presión, la calibración adicional, y el relé de calibración adicional, el electroinyector, el intercooler, el sensor de fase, el sensor de revoluciones por minuto, la bujía de precalentamiento, el riel, el sensor de alta presión y el NDC gasoil. Bueno, ¿cuál es la dinámica de combustión del Cammon-Riel? El retardo de inyección es en diésel. El principal factor de producción de ruido es el sistema Cammon-Riel, porque es muy ruidoso, porque tiene alta presión. Permite disminuir este retardo. Durante una inyección convencional, una gran cantidad de gasoil ya está introducida en el cilindro antes de la elevación de temperatura necesaria.
para que la compresión pueda inflamarla. La inflamación brutal de un gran volumen de combustible provoca una subida repentina de la presión y un fuerte ruido llamado golpe diésel. ¿Ok? Bueno. Estas gráficas que tienen ahí, más adelante vamos a hablar de ellas. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar del osciloscopio. Y el osciloscopio es el que me muestra estas fases de estas gráficas del riel común, que disminuye el retardo de inflamación por medio de la presión de inyección muy elevada, lo que permite una pulverización muy fina de gran penetración. ¿Por qué nosotros utilizamos esa gran presión en este combustible ACPM? Porque es un aceite combustible para motores, el ACPM, eso es lo que significa ACPM, aceite combustible para motores, ya se los he dicho varias veces y siempre se lo repito porque eso no se les debe olvidar a ustedes. Hay un mando independiente de inyección que permite varias inyecciones en el curso de un ciclo de un mismo cilindro. ¿Cómo así? Resulta que yo tengo la inyección normal, pero hay una preinyección cuando el cilindro viene subiendo apenas, comprimiendo el aire. ¿Para qué? Para ir adelantando la combustión del aire caliente. Entonces, eso es como para ayudar a que el vehículo o el motor encienda, ¿ok? La inyección previa o piloto consiste en inyectar un pequeño caudal de combustible de 1 a 4 milímetros cúbicos, adelantando la inyección principal en aproximadamente 1 milisegundo. La diferencia angular aumenta el régimen. La presión de compresión aumenta ligeramente mediante una combustión parcial. Se reduce el retardo de encendido de la inyección principal y se reduce el aumento de la presión de combustión y las puntas de presión de combustión más suaves. Estos efectos reducen los ruidos de combustión, el consumo de combustible y en muchos casos las emisiones. ¿Okay? Bueno. La inyección principal es la responsable directa de la generación de par motor. La presión de inyección se mantiene inalterada durante todo el proceso de inyección. Bueno, vamos a ver, antes de seguir con este, vamos a terminar esto y vamos a mostrarle el sistema cómo se comporta. La inyección o post-inyección sigue la inyección principal durante un tiempo de expansión de expulsión hasta de 200 grados, de vuelta del cigüeñal después del punto muerto superior. Esta inyección reduce o introduce en los gases de escape una cantidad de combustible exactamente dosificada. Este combustible inyectado no se quema, sino que se evapora por el calor residual de los gases de escape. El combustible de gases de escape sirve como medio reductor del óxido nitroso o óxido de nitrógeno, NOx. Ok, bueno, vamos a mirar. El circuito de alta y baja presión. Aquí tengo el circuito de alta y baja presión. Este es el riel común, este es el inyector electrónico, esta es la bomba principal, este es el regulador de presión, de baja presión, y aquí está esta que está aquí, es la bomba de baja presión o la bomba de engranaje. ¿Oíste? Está el filtro primario y el filtro secundario como normalmente lo hemos tratado. Hay un enfriador de combustible antes de llegar al tanque y adentro hay una bomba previa, aquí, esta, es electrónica, ¿oíste? Está el EDC, que te hablé, que es un elemento que sirve para controlar la cantidad de inyección que le vas a hacer de apertura al inyector en milisegundos. ¿Oíste? En el riel encontramos un captador de presión o un sensor de presión y un regulador de presión. El regulador sirve para regular la sobrepresión que se genera al presurizar el riel común. ¿Ok? Bueno, la sobrepresión del sistema o del riel nos lleva el líquido sobrante hacia la bomba. ¿Para qué? Para evitar que quede en vacío o se crea turbulencia en el sistema o aire en el sistema. Y eso acaba con todos los elementos o componentes del motor. Y entre más metálico sea, más se acaba. ¿Ok? No crea que porque sea metálico nosotros no vamos a estar exentos de que él se reviente. Bueno, seguimos bajando. Ahora el circuito de baja presión está compuesto, como nosotros lo conocemos, por un tanque con su bomba electrónica, con su vía de entrada y salida de combustible. También tengo un filtro de alta presión, un filtro primario que decanta todo el agua o humedad del sistema. Tengo un filtro secundario que sirve para tratar las partículas diminutas. Tengo una bomba de suministro de engranaje y tengo ya está ahí. Ese es el sistema de baja presión. ¿Listo? Bueno, ahí estamos bien. Mire que yo no estoy leyendo esto ahora porque yo sé que le estoy diciendo las cosas como son.
Ahora, en el tanque encuentro una bomba electrónica, una electrobomba emergida en el tanque. Y esa bomba, ya sabes el defecto que hay, que tú no me la puedes rotar. Si la boya está mirando hacia acá, tú no tienes por qué voltearme esa boya y poniéndola hacia aquel lado, porque no te opera y no te arranca el motor. Puedes hacer como un chivo que no te va a arrancar. Oye, entonces debes tener muy en cuenta estas recomendaciones que uno te da acá, de no girar las cosas. Bueno, continúo. Consta de 3 elementos funcionales: el elemento de bomba, electromotor y tapa de conexión. El elemento de bomba es el tipo celular rodillos, como el que muestra la figura. Hay un disco ranurado, una abertura de entrada, una admisión de combustible, una salida de combustible, un rodillo, una pista de deslizamiento, una válvula de limitación de presión máxima, que es una válvula de alivio, ¿ok? Un imán permanente que está recogiendo todas las partículas metálicas para que no se dañe la bomba. Está el inducido y la tapa de conexión. Ahora, consta de una cámara excéntrica en la que gira el disco ranurada. En cada ranura, el disco se encuentra un rodillo conducido suelto. La rotación del disco ranurado empuja los rodillos contra la pista de deslizamiento situada exteriormente. Entre cada 2 rodillos del disco y la pista de deslizamiento se forma una cámara. El volumen de esta cámara se reduce continuamente tras cerrarse la abertura de la entrada, produciéndose el efecto de bombeo. Después de abrir la abertura de la salida del combustible, atraviesa el electromotor y abandona la bomba para la tapa de conexión del lado de presión. El electromotor consta de un sistema de imán permanente con un inducido. Está rodeado constantemente de combustible refrigerándose así interrumpidamente. Bueno, la bomba de combustible de engranaje, que fue la que vimos ahorita, ahí en el sistema, es una bomba pequeña, parece una bomba de juguete. Usted mismo la ve y usted dice, ay, eso parece de juguete. Sí, hasta la bomba principal parece de juguete, pequeña, no es una bomba robusta. ¿Ok? Usted ve eso, ahí se ve robusto por la presentación casi, pero eso es muy delgadito. Eso no es como lo pintan ahí. Hay una rueda de accionamiento y de impulsión, un momento de aspiración, ¿ok? En la bomba de suministro. El filtro de combustible, como ya lo habíamos dicho, es un filtro que prácticamente atrapa todas las partículas diminutas en micrones, ¿ok? Hay filtros de 3 tipos: hay de caucho, hay de cartucho. Los hay de mallas, que son lavables ambos, y hay de papel pegado, que es desechable, no se puede lavar ni se puede limpiar. Vale, sigo. El elemento termostático, ojo a este dato, está formado por una arandela bimetálica que se deforma en función de la temperatura de combustible. Para yo operar un motor diésel que sea para trabajar en Canadá o en Alaska o en Rusia, yo tengo que mirar que el combustible se me va a tirar a congelar y el aceite también. Yo necesito instalarle un calentador, no un intercooler para enfriar. ¿Ok? Entonces hay un elemento termostático que está formado por una arandela bimetálica que se deforma en función de la temperatura del combustible. Con temperaturas inferiores a 15 grados centígrados, la lámina está deformada y cierra el paso directo hacia el filtro. El combustible está orientado hacia el cajetín de salida del agua del motor para calentarse antes del filtrado. Con temperaturas entre 15 grados y 25 grados, el flujo de entrada se divide. Una parte del combustible pasa directamente hacia el filtro y el otro hacia el recalentador. Fíjate que tiene un calentador para que no entre el combustible frío a trabajar. Las temperaturas superiores a 25 grados, la válvula está cerrada. Todo el combustible está orientado hacia el elemento filtrante. El filtro está provisto de un regulador de baja presión tarado a 1.25 más o menos 0.25 bares. El retorno tiene instalado un intercooler en el que llega el combustible y se enfría para poder ser alojado nuevamente en el tanque, ¿ok? El circuito de alta presión, como ya lo vimos ahí en el video, vimos que es la bomba de alta presión, que tiene 3 elementos de bombeo, una excéntrica, tiene una bomba de suministro del lado de atrás, una válvula de salida, una válvula de aspiración,
un émbolo, la leva como propiamente dicha, el eje, y las entradas y las 3 válvulas de alta presión que ella tiene, o los 3 émbolos o elementos de bombeo. Los elementos de bombeo de esta bomba son 3 émbolos, y está comandada por una excéntrica, ¿ok? Para que sepa cómo es esa bomba internamente. Es así de ese grande, es chiquitica. Tú la ves y tú dices, ay, esto es una bomba. Sí, es una bomba. Y no te admires porque eso es un motor diésel, y un motor diésel grande. No tenemos por qué subestimar las cosas ahí pequeñas en el motor. Bueno, la relación de arrastre es de 0.5 y la presión de servicio varía entre 200 a 1350 barios. La potencia máxima absorbida es de 3.5 kilovatios. El funcionamiento, el ACPM o gasoil, ojo como le llaman, o combustible diésel, esos 3 nombres, gasoil, ACPM y diésel, en la bomba por la entrada de baja presión, atraviesa la válvula de seguridad que regula la alimentación. Si la presión es débil, el combustible se dirige en prioridad para la lubricación y el enfriamiento. Si la presión diferencial de entrada y retorno es superior a 0.8, el pistón de la válvula se desplaza y descubre un taladro de alimentación de los alimentos de bombeo. Las cámaras se llenan, el flujo reservado para la lubricación se mantiene. Para disminuir la potencia absorbida en baja carga, en el momento que no es necesario disponer de un fuerte caudal. La bomba tiene un sistema eléctrico de desactivación de un pistón cuando hay una sobrepresión, ¿ok? Ese desactivador lo tiene la bomba, lo tiene acá atrás, ¿ok? Velo aquí, desactivador del tercer pistón, está arriba. Abajo tiene un sensor de presión de combustible, de alta presión, ¿ok? Está el regulador de presión de baja para la bomba de suministro y hay un regulador de alta para la bomba de alta presión. Hay una válvula de seguridad, lógicamente, para asegurar que el sistema no se va a reventar. Oíste. El dispositivo consiste en un solenoide que desplaza la varilla de mando que mantiene abierta la válvula de alimentación. La desactivación del tercer pistón se pone igualmente en marcha por medio del calculador para limitar voluntariamente el caudal en caso de incidente sobrecalentamiento del combustible a 106 grados centígrados. Cuando hay esa temperatura, se desactiva el tercer pistón para evitar mucha sobrepresión en el riel común. Oíste, eso es lo que hace ella. Y evita que el regulador esté mandando esa cantidad de combustible acá a molestar. El gasoil o el ACPM o el diésel puesto a presión se dirige hacia la salida AP, el riel de los inyectores. Bueno, el riel, ¿cuál es la misión del riel? Almacenar el combustible a alta presión, ¿ok? Él hace una sobrepresión en el sistema, así como amortiguar también las oscilaciones de presión provocadas por los 3 bombeos que se producen en cada vuelta de la bomba y por las aperturas de los inyectores. El volumen interior del riel, 34 centímetros cúbicos, evita que se produzcan retrasos de adecuación de la presión durante los transitorios y sin penalizar la fase de arranque durante la cual es riel se debe llenar de combustible. Está fabricado en acero forjado y tiene una forma hueca muy alargada y cilíndrica con un diámetro de 11 milímetros. En el centro está montado el sensor de presión de combustible. ¿En el centro de qué? Del riel común, aquí como ves en la pantalla. ¿Okay? O sea, el centro tiene el sensor de presión, tiene los limitadores de flujo, velos aquí, que limitan el flujo para evitar que haya goteo en los inyectores. Está también el limitador de presión que regula la presión para enviarla nuevamente a la bomba de suministro y así evitar un vacío dentro de la línea o que entre aire en contacto con el combustible, que es lo que siempre tratamos de evitar, de que no se dé eso. Bueno, seguimos, continuamos. Está la válvula limitadora de presión. ¿Cuál es la función de esa válvula? ¿Dónde está esa válvula? Esa válvula está aquí montada. Aquí, ver aquí. ¿Ok? ¿Cuál es la función? Bueno,
Limitar la presión del riel dejando libre una apertura de salida en caso de aumento demasiado grande. Es un componente que trabaja mecánicamente bajo una presión de servicio normal de 1350 bares. La válvula permanece cerrada estancado el riel. Si sobrepasa la presión máxima de 1500 bares, la válvula conduce el ACPM o gasoil a través de la tubería colectora al depósito de combustible. Como consecuencia se produce una reducción de presión en el riel y eso es lo que debemos hacer evitar. ¿Okay? Bueno, el limitador de flujo que está aquí, que precisamente es mírale la función, evitar en caso de que los inyectores permanentes en un inyector falta de estanqueidad o que selle, para que no gotee, cerrando la fluencia del inyector afectado si se sobrepasa el caudal de inyección máximo. O sea que mira que tenemos un limitador de flujo. Como quien dice, estoy controlado por todos lados. Se encuentra enroscado en el riel y en la tubería de afluencia de los inyectores. En su interior se encuentra un émbolo presionado por muelle de dirección al riel. Al producirse una inyección sin anomalía, disminuye ligeramente la presión por el lado del inyector, con lo cual el émbolo se mueve en dirección al inyector sin cerrar el asiento estanco. Al final de la inyección, el muelle lo presiona devolviéndolo a su posición de reposo. Si se produce un caudal de fuga, inyector no estanco, el émbolo se aparta de su posición de reposo presionando hasta el asiento estanco en la salida. Se mantiene entonces cerrado hasta la parada del motor en su tope por el lado del inyector. Este es precisamente el limitador de flujo. Aquí lo tienes, completito. El sistema Camon-Riel tiene el estudio de los diferentes sensores del sistema. Vamos a ver cuáles son esos sensores. ¿Okay? Es la parte digital o la parte electrónica que tiene el sistema. Tiene el sensor de revoluciones por minuto, tiene el sensor de fase, el NTC motor, el NTC gasoil, el debímetro, el sensor presión de aire de admisión, sensor de alta presión, gasóleo, sensor de velocidad del vehículo, contactor embrague, contador freno, central cambio automático, compresor de aire acondicionado, sensor posición de acelerador y transpondedor. ¿Ok? Para que tengan en cuenta. Bueno, quieto. Bueno, nosotros vamos a entrar ahora al estudio de los diferentes sensores, ¿ok? Los diferentes sensores que tiene el sistema Camon-Riel. Esos sensores los vamos a estudiar uno por uno. Vamos a analizar cuál es la función de cada uno de ellos, qué hace la computadora con respecto a estos sensores y a estos actuadores que nosotros vamos a estudiar. ¿Para qué se hace ese estudio? Ese estudio se hace con el fin de analizar cuáles son las pruebas que yo les puedo ejecutar precisamente a estos sensores y decir el sensor está en buenas condiciones, está en malas condiciones, y de esta forma poder hacer un mantenimiento electrónico de buena forma y que el motor quede excelente, trabajando en excelentes condiciones. Nosotros debemos tener siempre tenemos que tener un escáner, ¿ok? Un osciloscopio y un multímetro, pero un osciloscopio automotriz, un multímetro digital automotriz, ¿ok? Son los tres elementos que yo debo tener. ¿Cuál es el que más voy a utilizar? El multímetro digital automotriz. ¿Por qué tengo que hablar esto? Porque resulta que después nos vamos a confundir. Inicialmente, ahora en la próxima sesión de clase, voy a hablar del sistema del multímetro, cómo se opera ese multímetro. Y eso lo voy a hacer antes de iniciar la sesión de los sensores, ¿ok? Entonces, al saber usted cómo se maneja el multímetro digital automotriz, inmediatamente puedo entrar yo al motor
a estudiar cada uno de los componentes de los sensores y actuadores y cuál es la prueba que yo debo hacer en cada uno de ellos. ¿Ok? De esta forma, estamos claros y no vamos a tener problemas. Profe, ¿por qué no se tira hoy mismo? Porque resulta que no alcanzamos. ¿Ok? No vamos a alcanzar. Entonces llevamos una sesión completa con los sensores y el multímetro para saber cómo se verifica cada uno de ellos. Cuando hay 2 pines, cuando hay 3 pines, cuando hay 4 pines. ¿Qué debo hacer? ¿Qué pruebas debo hacer para saber si eso está bueno o está malo? Pero debo tener un escáner, ¿verdad? No. Con un multímetro solamente puedo hacerlo y no voy a tener problemas. Y puedo detectar el daño que tengo en el sistema. ¿Ok? Bueno, chicos, resulta que ustedes tienen la guía ya. Ahí la tienen en el grupo. Y ya es para que estén entregando los grupos las diferentes actividades de aprendizaje. ¿Ok? Voy a volver a compartir la guía para que vayan haciendo las actividades y me las vayan mandando al correo electrónico mío del SENA, que yo se los puse también ahí y se los voy a volver a recordar, ¿ok? Porque a mí me gusta recordar todas las cosas que voy haciendo. Antes del mes de finalizar abril, usted ya debe estar ya debió haber entregado todas las actividades de la guía de aprendizaje, que son tres actividades. Necesito que se armen ustedes mismos los grupos y me vayan entregando esos trabajos para poderlos ir evaluando con calma, porque después me ponen a correr. Y recuerde, ustedes son 3 grupos y esos 3 grupos hay en diferentes días, ¿oyó? Les agradezco, muchachos. Bueno, vamos a cerrar esta cámara porque ya ahora sí ya me di cuenta que el sistema está estable y no hay problema. Dejo de grabar, ¿ok? Porque ya viene la otra sesión de hidráulica y se me va a cruzar, se me están cruzando los horarios ya porque es que